Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo desde donde os conectéis. Bien, bueno, como me presentaba Mariví, yo soy Sergi Hernández, soy psicólogo del deporte. Entonces, desde ISEP agradezco la oportunidad, por una parte, de poder formar parte del equipo docente del máster que en el próximo marzo pues, saldrá adelante, Psicología del Deporte. Y por otra también pues la oportunidad de poder hacer esta sesión clínica previa a la realización del máster, ¿no? Entonces, en el momento en el que me lo propusieron, pues yo mi idea ha sido la de poder hacer una sesión en la que explicar aquellos aspectos quizá más prácticos, más del día a día, más para que aquellas personas que estáis interesadas en saber, bueno, realmente qué es, ¿no? Pues aplicar la psicología del deporte, de qué se trata, ¿no? Y podamos ver quizá pues aquella parte más aplicada al día a día que no tanto la parte teórica, que sí que es cierto que tiene muchísimo valor y que muchas veces cuando hablamos de psicología del deporte pues intentamos hablar de técnicas, de herramientas, de modelos desde los que aplicamos, ¿no? O trabajamos cada uno de los profesionales. Pero bueno, yo quiero dar este pasito, ¿no? Más allá de la teoría, porque pienso que, bueno, no es que sea un lujo no ir más allá de la teoría, sino que es una exigencia a nivel profesional, pues que tenemos todos los psicólogos y psicólogas que nos dedicamos a este ámbito. ¿De acuerdo? Eh, bueno, os presento un poco, lo he puesto así un poco desordenado, lo que será el programa de la presentación, porque realmente son como temas que a mí se me fueron ocurriendo, que cuando yo era estudiante y cuando me planteaba pues dedicarme a la psicología del deporte, había muchas cosas que no sabía, y mediante la experiencia pues han sido aspectos de la psicología del deporte que me han ido sorprendiendo. Y por eso también el título de la ponencia, ¿no? De singularidades de la psicología del deporte en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hablaremos de muchos temas. Yo sí que intentaré más o menos pues irlos hilando para que tengan sentido, pero veréis que pues hablaremos de varias cosas. ¿De acuerdo? Empiezo presentándome brevemente. Como decía Mariby, pues yo soy psicólogo del deporte. A día de hoy únicamente trabajo a nivel deportivo. Solo trabajo tanto con deportistas en formación como con deportistas en etapa de perfeccionamiento, que están para dar ese paso, digamos, a una etapa más semiprofesional o más profesional, y con deportistas profesionales, ¿no? Entonces, aquí os pongo un poco cuál ha sido mi trayectoria. Yo en su día, digamos, pues empecé haciendo la licenciatura de psicología. En un primer momento y en una primera fase profesional estuve más vinculado a la neuropsicología. Me especialicé en el máster de neuropsicología, que curiosamente lo hice aquí en ISEP ya hace muchos años. Y digamos que fui dando pasos quizá más próximos a la neuropsicología, pero siempre manteniendo formaciones paralelas no tan profundas en psicología del deporte. Luego ya posteriormente pues sí que hice un primer programa de psicología del deporte, y hice pues el máster de psicología del deporte de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y paralelamente a todo esto pues siempre he ido haciendo formaciones complementarias que a día de hoy pues me ayudan en la práctica de la psicología del deporte. Formaciones complementarias a nivel, por ejemplo, de estimulación cognitiva que aplico con los deportistas, a nivel de atención, de concentración, de memoria de trabajo, o formaciones complementarias también muy relacionadas con el trabajo de respiración, que en ese sentido yo creo que los psicólogos podemos aportar mucho. Hay un campo amplísimo, muy vasto, donde poder aportar cosas a los deportistas y dar muchas herramientas y muchos recursos, pero en muchas ocasiones nos quedamos con técnicas como la respiración diafragmática, que es muy efectiva, puede estar muy bien, pero que solo la podemos determinar o sea, la podemos utilizar en determinados contextos o determinadas situaciones. Entonces, yo, por ejemplo, ahí creo que es algo que los psicólogos estamos obligados a formarnos mucho en respiración, porque es algo que se puede aplicar muchísimo en deporte, antes de realizar la ejecución deportiva, durante ella y después de ella, ¿no? Y tanto para conseguir estados de relajación, estados de activación o estados de concentración. Entonces, es algo que creo que tiene que ir de la mano, ¿no? El hecho de que esa formación, aparte de la que sea más académica como tal o más reglada, también se vaya complementando con otro tipo de formaciones, quizá más puntuales, más pequeñas, pero a veces también igual de efectivas
en consulta o en el ámbito en el que vayamos a intervenir. ¿De acuerdo? Os pongo también como otra flecha ahí en mi trayectoria, ¿no? Que ha sido como mi vida personal y deportiva, siempre ha estado muy ligada al deporte. Y yo no he sido, digamos, una persona que haya destacado en ningún deporte en especial, ¿no? Como quizás sí que hay otros psicólogos, psicólogas del deporte, ¿no? Que siempre han estado muy ligados al deporte profesional y que han llevado a cabo, ¿no? Pues carreras muy notables dentro del deporte y luego también dentro de la psicología, como hay algunos ejemplos, pero en mi caso es como que, bueno, fui probando muchos diferentes deportes, tenía facilidad para practicar diferentes deportes, tenía interés por practicar muchas cosas y al final pues fui consiguiendo aquello que muchas veces se dice de aprendí de todo, maestro de nada. Y en ese sentido, luego me he dado cuenta que ha sido algo que me ha ayudado muchísimo, porque de la manera que, digamos, de la misma manera que practico muchos deportes, también he sido telespectador y espectador de muchos otros. Entonces, sin darme cuenta, eso me ha dado mucho conocimiento y me ha facilitado mucho acercarme a los deportistas. Hay una peculiaridad de la psicología del deporte, ¿no? Esta primera singularidad sería precisamente esa, que me va a venir personas que tienen una manera muy determinada de hablar en un campo muy específico y que yo tengo que intentar controlar o saber de alguna manera, ¿no? Entonces, hay veces que los deportes generalistas o los deportes de equipo, pues prácticamente se comen toda la atención, ¿no? De medios de comunicación, de redes sociales, etcétera. Y ahí, pues, más o menos nos sabemos mover, pero luego sí que hay un amplio abanico de otros deportes que quizá no están tanto en el día a día y que los deportistas igualmente pues tienen la necesidad de tener este recurso o el apoyo psicológico, ¿no? Por parte de profesionales como nosotros. Entonces estamos obligados también a darle servicio a ellos en ese sentido. Entonces a mí en este aspecto creo que es algo, ¿no? Que como que esa trayectoria personal también me ha ayudado a entender muchos deportes, ¿no? Y en primeras sesiones pues como mínimo poder dar la seguridad al deportista de que sabes de qué te está hablando, ¿no? Pero bueno, esto también luego lo profundizaremos un poco más adelante. De lo primero que os quería hablar, bueno, es que quizá la psicología del deporte y la figura del psicólogo y la psicóloga del deporte, pues es una figura que poco a poco va ganando en su normalización, pero que hay muchas veces que todavía no está bien comprendida o que todavía no se sabe exactamente, pues, qué es lo que hacemos, ¿no? Y a veces yo creo que existe como una visión muy reduccionista de lo que puede aportar el psicólogo o la psicóloga del deporte respecto a esto. Reduccionista y en muchas ocasiones también alejada de la realidad. Entonces, muchas veces, ¿no? Pues esto lleva a que se nos llame tarde, ¿no? Que hagamos intervenciones tardías o que se nos llame para hacer intervenciones que tienen expectativas poco realistas o que, pues, por parte de entrenadores que ellos no eligen la ayuda del psicólogo, etcétera, pues haya ciertas resistencias que dificultan nuestra labor. En este sentido, por ejemplo, cosas que suceden. A nadie se le ocurre, yo me voy muchas veces al símil con los fisioterapeutas, ¿no? Que creo que somos como un poco como primos hermanos, ¿no? Dentro de cómo ayudamos al deportista. Entonces, a nada se le ocurre el primer día que un deportista llega a una consulta o el primer día, ¿no? que un entrenador va a hablar con el fisioterapeuta sobre su jugador de que se lo recupere ya ese día o que ese día quiere ver grandes cambios, ¿no? Lo primero que le va a decir el fisioterapeuta es, hay una lesión en tal zona de tal grado y que nos va a conllevar pues, este tratamiento que tenemos X pronóstico y el entrenador acepta eso muy bien, ¿no? Entonces, hay veces que, o en determinados contextos, o hay personas que nos piden como una inmediatez que a otras profesionales no se les pide, ¿no? Es como rápidamente ya queremos ver resultados en esas primera sesión o dos sesiones de una problemática que quizá viene desde hace muchos días. Entonces, yo creo que ahora mismo dentro de la psicología del deporte estamos en una fase pedagógica, ¿no? De cara a lo que sería el gran público pues poder ir explicando y poder ir normalizando y sobre todo asentando y consolidando bien nuestra figura, pues dentro de los staff o dentro de cómo podemos ayudar individualmente a los deportistas en general. ¿De acuerdo? Y bueno, en este sentido, continúo con la presentación.
Una de las cosas que nos tenemos que plantear siempre es quién hace la demanda, ¿de acuerdo? Habitualmente al deportista o muchas veces al deportista le cuesta hacer la demanda en primera persona. Es como que él se esfuerza por querer llegar, ¿no? a una solución o por creer que tiene los recursos suficientes o que anteriormente, pues en esas situaciones ya tenía nivel suficiente o calidad suficiente para salir adelante. Pero hay veces pues que eso no acaba sucediendo así, van pasando las semanas y los meses y al final a alguien del entorno pues pide esa ayuda. Alguien del entorno puede ser bien muchas veces los familiares cuando hablamos de deportistas menores de edad, de deportistas en formación, ¿no? O a veces incluso pueden ser pues las directivas o los entrenadores, ¿no? O, digamos las juntas de coordinación también, de que nos hagan una demanda, ¿no? respecto al equipo. Muchas veces entre quien hace la demanda y quien recibirá el tratamiento, quien recibirá las sesiones, hay una diferencia en los criterios de qué es lo que necesito, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el club nos puede venir con una demanda de, bueno, no entendemos muy bien lo que está pasando, pero sí que es cierto que nosotros hemos creado un equipo con cierta calidad del que esperábamos una serie de resultados que nos están dando, ¿no? Y llegados a este punto creemos que hay que trabajar de alguna manera. Hemos trabajado el aspecto técnico, táctico, físico. La única pata que nos queda suelta de la mesa pues sería el aspecto psicológico y por eso bueno, pues acudimos al psicólogo. Muy bien. Habitualmente esa demanda es en forma de resultado, ¿no? Es como te llamamos porque queremos que mejores el resultado. Bueno, eso es la demanda que puede hacer el club, pero no nosotros tenemos que ir a investigar o tenemos que ir a rascar información y ser hábiles también en estas entrevistas que podemos hacer con los clubes o con los entrenadores, de bueno, realmente qué está sucediendo en aquel equipo, ¿de acuerdo? Que no se estén dando los resultados puede tener múltiples explicaciones, desde que el grupo no esté bien cohesionado, desde que los flujos de comunicación, la manera de comunicarse del equipo no sea la correcta, desde que el equipo no tiene un adecuado nivel de activación, pues desde el calentamiento, que eso pues hace que le cueste mucho activarse durante el partido. Puede haber muchas dinámicas que estén alteradas y siempre deberíamos diferenciar, ¿no? entre, bueno, quién está haciendo la demanda y quién la va a recibir y seguramente ahí va a haber diferencias que nos van a ayudar a plantear la intervención, ¿de acuerdo? Y un poco en este sentido, ¿no? Yo lo que os planteo aquí es como diferentes dudas, ¿no? Es como, la primera sería es, bueno, ¿cuál es la demanda real? Y por otro lado es si somos imprescindibles, ¿no? Entonces, ahora parece como que un poco hay como la obligación casi de tener un psicólogo. Y sí que es cierto que muchas veces es muy recomendable, pero habrá otras que no será imprescindible. Yo, por ejemplo, cuando me hablan en formación o en equipos de formación, ¿la figura del psicólogo o la psicóloga es imprescindible? Hombre, pues y yo creo que no, es altamente recomendable o es recomendable, pero no es imprescindible. Creo que, por ejemplo, sí que es imprescindible en formación, pues, en etapas en formación, si nosotros formamos a los entrenadores, si nosotros ¿no? Les ayudamos a comprender a los jugadores, a comprender en qué etapa madurativa tienen esos jugadores, esas jugadoras, cómo acercarse a ellos, cómo comunicarse mejor, qué demandas les pueden hacer a ese jugador y qué otras quizás se van a escapar del control por edad que puedan hacer esos jugadores o esas jugadoras. Entonces, en ese sentido, siempre ver si nosotros pues, vamos a poder ayudar o no en este sentido. También, ¿no? Existe demanda real. Por ejemplo, esto que os comentaba, os pongo el ejemplo de un caso que tuve yo, ¿no? Pues hace ya un par o tres de temporadas. Un equipo de hockey patines, digamos, construido para subir de hockey patines femenino, construido para subir a la categoría superior, es decir, para conseguir el ascenso esa temporada. Y bueno, a mitad de temporada aproximadamente empiezan a encajar una serie de resultados, ¿no? Pues contra rivales menores que no tenían demasiada explicación, ¿de acuerdo? Entonces la demanda del club era, no nos explicamos qué está pasando, ¿no? Es como, al principio todo iba muy bien, pero rápidamente es como que hemos tenido resultados negativos en contra que, bueno, nos hacen presagiar que la cosa no va a ir demasiado bien y esto es como actualmente el equipo de hockey femenino del club es la punta de lanza y no lo queremos dejar a la deriva este tema. Vale, pues eso era un poco la demanda del club. El próximo paso que yo siempre doy es
poder hablar con el entrenador, es decir, que el entrenador esté de acuerdo en que nosotros formemos parte del proyecto. Si el entrenador ya lo que va a hacer es que pues, va a plantear resistencias, cree que él todavía tiene recursos para poder trabajar eso, pues quizá lo mejor es no meternos ahí. En cambio, este entrenador estaba totalmente abierto y tenía más o menos identificado el problema. Él era un entrenador que siempre había entrenado a equipos masculinos y era su primera experiencia con un equipo femenino. Entonces, él, digamos que había cambiado un poco su manera de hacer, su rol, y pues él no estaba cómodo y parecía que las jugadoras, pues tampoco del todo. Él pensaba que un poco el problema era con él, pero luego yo cuando hice una primera sesión, un primer acercamiento con las jugadoras, un poco pues, para plantear cuál era su punto de vista, cómo creían que les podía ayudar y si lo veían así, ¿no? De que yo era una figura que podía, digamos, aportar algo a ellas. Ellas tenían muy identificado el problema y es que tenían un conflicto personal con dos, tres grupos dentro del mismo equipo, ¿no? Había como dos, tres tríos pues, que estaban en conflicto. Pues ahí es donde estaba la demanda real, ¿no? Lo que pasa es que había una escala jerárquica muy clara. En el club veían que era un problema de rendimiento, el entrenador quería que era un problema con él porque no había acabado de encajar al equipo o que no era capaz de llegar al equipo como quizá lo hacían equipos masculinos a nivel personal, y en cambio las jugadoras pues lo que tenían detectado es que había un problema personal entre ellas, ¿no? Pues las demandas eran muy distintas entre ellos y para, digamos, para poder satisfacer la última, lo que teníamos que empezar era a trabajar por las jugadoras, ¿no? Entonces, este tipo de demanda es muy habitual que nos encontramos a mitades de temporada o bastante avanzada la temporada. Os pongo ahí un poco como esa nubecita, ¿no? de esa labor preventiva que nosotros tenemos que hacer para que las demandas sean las mínimas posibles conforme va avanzando la temporada, si tenemos la suerte de poder hacer ¿no? pues una intervención con el club desde inicio. Para mí es como lo que va a tener más valor en ese sentido, ¿no? De poder trabajar, de poder establecer unas bases y a partir de ahí poder trabajar con ese equipo. Con este equipo, por ejemplo, que os ponía ¿no? que os explicaba todo esto, algo que pasó es que digamos que las normas del equipo no estaban claras desde el inicio, ¿no? A nivel, ¿no? Pues del código de conducta del equipo, de, bueno, qué normas había que cumplir, si aquellas normas no se cumplían, pues bueno, si había algún tipo de consecuencia o no, y eso pues acabó derivando en conflicto entre las jugadoras, ¿no? Entonces, todas estas preguntas que yo os pongo aquí deberíamos irlas solucionando cuando se nos plantea la demanda, ¿no? Pues existe convencimiento, por ejemplo, por parte del equipo para que yo intervenga o por parte del entrenador. Para mí eso sería una señal de alarma y debería explicarle esto quizá no es la manera adecuada de empezar a intervenir. Por ejemplo, es una situación muy habitual en adolescentes, ¿no? Donde las familias rápidamente identifican que la psicología del deporte pues, puede ser un buen recurso pues, para superar una situación de bloqueo, una situación que el deportista pues, que tiene un miedo, ¿no? Pues en algún aspecto del juego, o falta de atrevimiento, etcétera, y las familias ven que podemos ser una gran ayuda, pero si quien va a recibir esas sesiones no lo ve de la misma manera, va a ser muy difícil, ¿no? De que podamos entrar o como mínimo al principio va a haber resistencias que nos van a costar de superar, ¿de acuerdo? Si es concreta o no esa demanda, con quién deberemos intervenir, si podemos afrontarlo como profesional de que tengamos, ¿no? los recursos. Yo hay algunos casos que me llegan, algunas demandas que me hacen que las tengo que derivar, ¿no? Por ejemplo, a mí últimamente, pues me llegan casos de niños que yo considero muy pequeños, ¿no? Estamos hablando de 7, 8 años, ¿no? Donde las familias pues están preocupadas pues porque el chico no se lo pasa bien, no disfruta, etcétera. Entonces, yo como profesional considero que no tengo los conocimientos suficientes como para intervenir con niños de esta edad, con niños o niñas de esta edad, ¿no? Entonces, habrá otros profesionales que sí que se sentirán a gusto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues me empiezo a encontrar a gusto a partir de los 13, 14, 15, 16 años, ¿no? Que sí que encuentro que tengo la formación adecuada, que es, ¿no? Pues un colectivo en el que siempre he estado más o menos en contacto profesionalmente y que ahí pues que tengo más recursos para poder trabajar, ¿no? Entonces, esta es una parte importante que en otras psicologías no, pues, no nos encontramos, ¿no? En otras psicologías normalmente quien hace la demanda, ¿no? Es quien está interesado en poder trabajar aquel aspecto que quiere.
¿Vale? Os pongo aquí varios ejemplos de diferentes demandas que a mí me han llegado, ¿no? Son demandas que me han llegado por mail. Por ejemplo, esta primera aquí arriba a la izquierda dice: Buenas tardes, Sergi, ¿qué tal? Espero que todo bien en este inicio de año. Soy un preparador físico y me gustaría desarrollar habilidades, estrategias que potencien mi trabajo pensando en las relaciones que se establecen en un equipo con los jugadores y también con el staff, ¿sí? ¿Crees que puedes ayudarme en este objetivo? Muchas gracias. Aquí, por ejemplo, hay una demanda clara, ¿no? Es un preparador físico que quiere desarrollar habilidades y estrategias a nivel comunicativo para mejorar su conexión con las jugadoras o con los jugadores, ¿no? En este caso, fue un preparador físico con el que estuvimos trabajando un tiempo a nivel comunicativo y que él, lo que sucedió es que estaba a alto nivel de un deporte, completamente básquet, y hizo transición a un deporte distinto, ¿no? Habitualmente también había estado en contacto más en entornos masculinos y en este cambio de deporte, pues era un entorno femenino, ¿no? El equipo era femenino y él pues tenía dudas, ¿no? Respecto a cómo acercarse a las deportistas, de qué manera comunicarse con ellas, etcétera, y poder trabajar toda esta parte, ¿no? Entonces aquí había una demanda muy concreta, ¿vale? Si vemos en el cuadro de abajo, dice: mi hijo es menor, 14 años y compite en pádel. Ha llegado un momento que no sabemos, debido a la adolescencia, la presión por ganar o tal vez por el TDA y TEA, se frustra y se desconcentra con mucha facilidad. El entorno y los comentarios le afectan demasiado y hacen que se enfade con él mismo y acabe fallando. Nota que no está mejorando y se está preocupando mucho, tal vez en exceso, y me ha pedido que contacte con un psicólogo para ver si puede ayudarle a gestionar mejor sus emociones. Aquí hay algunas cosas muy positivas, y es que pues de entrada esta madre ya nos da muchísima información, ¿sí? Sin intentar hacer un diagnóstico, que esto a veces no es como lo más importante. Sí que nos pone esos diagnósticos de base que tiene este chico, pero que a priori tampoco no le presentan una gran dificultad, porque sí que es cierto que para su edad pues complete a máximo nivel. ¿Vale? Y por otra parte, lo más positivo de esto es que ya nos está adelantando que el deportista, que mi hijo, pues está interesado, ¿no? Es él quien ha hecho la demanda. Entonces, esto es un aspecto muy positivo a tener en cuenta, porque es algo que ya nos está diciendo que la terapia pues irá bien, o como mínimo hay esa voluntariedad y ese interés por querer mejorar, ¿vale? Otra, por ejemplo, nos dice: Hola, ¿qué tal? Hace unos meses nos pusimos en contacto contigo para solicitar la información sobre tus servicios de psicología deportiva. Somos una escuela de artes marciales y seguimos interesados en poder contar con tu trabajo. Queríamos pedir disculpas porque, bueno, hicieron un primer contacto, pero luego ahí hubo un silencio, y, bueno, y digamos que no continuaron con el hilo de la conversación. Dice: ahora sí, nos gustaría retomar el tema y conocer un poco más sobre cómo trabajas y cómo podríamos colaborar. ¿Podrías enviarnos algo más de información sobre tu metodología y condiciones? En caso, ¿no?, de que prefieras tal, pues nos ponemos en contacto tal día, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la demanda no es clara, ¿no? O sea, en este sentido, sí que hay interés por querer trabajar la parte psicológica, pero no nos está diciendo si quiere que intervengamos con los luchadores, si quiere que intervengamos con los entrenadores, con el equipo de formación. No nos dice si quiere que les echemos una mano con el tema de cómo gestionar, por ejemplo, los entrenamientos, cómo plantear los entrenamientos, o más bien, ¿no? Pues cómo gestionar las competiciones, ¿no? Es como que está todo muy abierto. Entonces, estos serían ejemplos desde los cuales, a partir de aquí, pues nosotros empezamos a resolver aquellas preguntas que os ponía en la diapo anterior, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que sí que están resueltas de inicio, hay otras que tendremos que ser nosotros los que podamos ir resolviendo esos misterios. A ver si puedo. Ahora sí. Vale, bueno, aquí os pongo, bueno, no lo he dicho antes, pero creo que todos y todas estáis más o menos informados. En el caso de dudas, al final yo abriré un espacio para que podáis hacer preguntas, ¿de acuerdo? Que creo que solo las podéis hacer por el chat, debe ser a cámara y a micro cerrado, y luego daremos preguntas. Al principio es así un poco monólogo, ¿de acuerdo? Espero que, que esté siendo ameno, o al menos yo lo estoy intentando. ¿De acuerdo? Pero nada, preguntas, etcétera, pues lo hacemos al final.
¿Vale? Nada, aquí os pongo como con los diferentes agentes que nosotros podemos intervenir, ¿no? Es como desde una misma profesión podemos tener distintos roles, ¿no? En este caso yo lo he puesto en el centro no porque seamos los más importantes, sino porque muchas veces hacemos como de eje entre esos diferentes agentes implicados en el deporte, ¿no? Entonces, podemos trabajar desde con el propio deportista si viene a nosotros individualmente, desde con el deportista cuando es el club el que nos contrata para trabajar con el deportista o con un equipo en concreto, ¿de acuerdo? Que aquí a veces, por ejemplo, os pongo esto también de distinto rol porque es muy diferente. Muchas veces la relación que establemos, por ejemplo, en consultabilidad con el deportista, que la relación que podemos entablar con el deportista dentro del club, ¿sí? Habitualmente o muchas veces los deportistas, cuando nosotros formamos parte del club o formamos parte del staff, les cuesta confiar más en nosotros, ¿no? En el sentido de, bueno, ponen en duda muchas veces cuál puede ser nuestro nivel de confidencialidad, ¿no? Respecto de, ostras, pues si no me encuentro bien, si últimamente no estoy seguro, no tengo confianza, ostras, no sé si decírselo al psicólogo porque me da la intención, me da la impresión de que el psicólogo le va a explicar, le va a ir a explicar no sé qué al entrenador y eso me va a poder perjudicar, cuando es totalmente al contrario. Lo que se está poniendo, ¿no? Es digamos, un medio para que ellos puedan mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa relación es distinta. También hay muchos deportistas que, aun habiendo psicólogo dentro del club o dentro del staff, no es, ellos prefieren, ¿no? Pues trabajar la parte psicológica, pues en su intimidad, ¿no? Manteniendo esa confidencialidad y mostrándose más libres, ¿no? En un lugar donde no hay ningún tipo de relación con su lugar de trabajo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, nosotros ahí vamos a desarrollar una misma profesión, pero el rol y el vínculo del que también hablaremos, pues va a ser distinto en ese sentido. De la misma manera con los entrenadores, ¿no? Podemos trabajar con los entrenadores cuando ellos eligen trabajar con nosotros y ellos nos eligen dentro de su staff, que, ¿no? Que es lo realmente interesante porque ya desde el primer inicio hay un alto grado de confianza y también podemos trabajar con los entrenadores a veces más desde la parte de formación cuando estamos dentro de la estructura de un club que nos contrata pues para hacer formación de entrenadores, ¿no? O para intervenir sobre un equipo en concreto, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizá no vamos a, sí que vamos a poder tener la apertura del entrenador, pero quizá no tenemos el mismo grado de confianza si el entrenador viene a nosotros, ¿no? Por tanto, eso de alguna manera también modifica nuestro rol. Y luego, pues, lo que serían ya eh, personas o agentes igual de implicados en la vida del deportista, pero quizás sin tanta importancia, ¿no? En la situación in situ de competición como sería el entrenador, ¿no? Pues sería el caso de las familias, de las directivas o de los equipos de coordinación, ¿sí? En el caso de las familias, habitualmente intervenimos de dos maneras por un lado, en asesorar, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos trabajando en un caso en particular, en un caso individual, y por la otra parte, que para mí es muy interesante y es algo que creo que por lo que se debería apostar mucho más desde todos los ámbitos, es en la formación. Al final, la familia lo que puede hacer muchas veces es ayudar más por pasar desapercibida que no por querer intervenir mucho, ¿no? Muchos deportistas lo que dicen, no, es que pues me dicen al volver en el coche o pues cuando, o si estoy en pista o cuando estoy compitiendo ya veo que hacen algún gesto y yo ya me desconcentro y, ¿no? Entonces, eso a las familias también hay que explicárselo, hay que formarlas en ello, de que, bueno, muchas veces no es tanto intervenir, sino simplemente saber acompañar, saber estar en los procesos de competición y poco más, ¿no? Y no entrar, ¿no? Pues como muchas veces, ¿no? Puede pasar de empezar a entrar en conceptos tácticos, ¿no? Técnicos que normalmente al deportista no le sientan bien. Y luego, por última parte, pues podemos trabajar tanto con equipos de coordinación, lo que serían pues coordinadores técnicos o secretarios técnicos y directivas, ¿no? Que aquí pues las ayudas que podríamos dar ya serían múltiples, ¿no? Y quizá más estructurales, más a nivel de educación, de construcción de los valores del club, de la misión, de los valores, de construir los flujos de comunicación, bueno, de formar también a nivel de liderazgo dentro de los equipos de dirección, tendríamos distintos roles que podríamos ejercer, ¿no? Entonces, dentro
de la profesión del psicólogo, tendríamos muchas maneras de poder intervenir dentro del mundo del deporte. Aprovecho para un trago de agua. Vale, estos roles que os decía, pues un poco los que os iba desgranando, ¿no? De pues tanto poder tener un rol de evaluador en el sentido de, por ejemplo, poder evaluar deportistas que un club quiere fichar, ¿no? Y nosotros, digamos, pues que damos nuestra opinión sobre cuál creemos que puede ser el rendimiento de ese deportista y poderles dar, ¿no? Pues un perfil a nivel psicológico de si ese deportista nos va a encajar en nuestra estructura de equipo, ¿no? Digamos, en el perfil de equipo que nosotros queremos construir o no, de asesor de, digamos, de familia, de formador, de esa parte también como de entrenador mental dentro del propio staff técnico, de educador, ¿no? De los propios deportistas y terapeuta de los propios deportistas con los que intervenimos. Entonces, ahí hay muchas acciones a llevar a cabo, muchas distintas actividades desde las que nosotros poder intervenir, ¿no? Entonces, como veis, hay veces que simplemente se nos asocia a hacer dinámicas de grupo quizá o a intervenir directamente solo con los deportistas, pero no, hay muchas otras cosas que podemos hacer. Vale, os hablo también un poco del contexto terapéutico, sí, que es otra de las singularidades del deporte, ¿no? Cuando hablamos del contexto terapéutico, habitualmente, si hablamos de psicología en general, pues se va a dar dentro de un despacho, dentro de una consulta. Entonces, eso es algo que dentro de la psicología del deporte también va a suceder, pero que podemos también aplicarlo dentro de otros contextos más deportivos y donde habitualmente pues el deportista se desarrolla. Eso puede ser desde el vestuario, desde la pista, ¿no? Entonces, muchas veces no son grandes intervenciones las que vamos a hacer quizá en estas instalaciones o en estos contextos, pero sí que son situaciones que nosotros tenemos que aprender, digamos, a controlar, a hacer frente y a saber cuándo nos va a llegar, nos va a ayudar a acercarnos, ¿no? A ese contexto terapéutico, ¿no? Y yo, por ejemplo, he trabajado bastante con tenistas, con tenistas con buen ranking ATP y es variable la manera en cómo trabajamos, ¿no? Yo, por ejemplo, me guío mucho por cómo les están yendo las cosas y qué es lo que necesitan ellos. Hay veces que valoro que ellos vengan a consulta y otras veces que valoro bueno, el próximo día, ¿no? Pues y ya vengo yo a pistas y si acaso, ¿no? Pues luego buscamos allí, ¿no? Pues mientras tomamos algo en el bar, etcétera, ¿no? O si encontramos un despacho y allí en las instalaciones del club, pues intervenir allí. ¿Por qué? Porque ese deportista ahora lo que está pensando es que debe aprovechar el tiempo, ¿no? Pues para entrenar, etcétera, ¿no? Entonces soy yo el que me acerco y otras veces, pues el hecho de hacerlo venir de consulta, ¿no? Pues le va a ser pues más problema o dificultad que no una ayuda, ¿de acuerdo? Ahí también entra el hecho de hacer presencial o online, ¿no? Y los riesgos también que eso conlleva, que ahora os explicaré, ¿no? Por qué lo ponía. Yo, bajo mi opinión, sé que hay investigaciones de todo, ¿no? Que abogan tanto como el presencial por el online. Hay investigaciones que dicen que el online, pues que consigue efectos similares, ¿no? A lo que podría ser la consulta presencial, pero en mi caso, yo creo que siempre el presencial nos va a dar un valor. Primero, ¿no? Porque establecemos un contacto visual que sabemos que a nivel cerebral, ¿no? Pues lo que activamos es totalmente distinto a través de una pantalla que si lo hacemos uno a uno. Entonces, para mí eso tiene un valor muy importante. Luego, por otra parte, es la presencia a mí lo que me da es mucha más información a nivel de comunicación no verbal, de cómo está sentado ese deportista, cómo reacciona a lo que hablamos, si se tensa, si no, si está nervioso, si mueve los pies, si tiene necesidad, ¿no? de constantemente moverse en la silla. Hay cosas que nos van a dar mucha información si hacemos el presencial que quizá en el online hay cositas que podemos observar pero que se nos van a escapar. Y luego a veces el online con los deportistas también tiene sus riesgos, ¿no? De que, pues, que apuran ahí hasta el último momento entrenando en el centro de entrenamiento o en la pista, ¿no? Y te los encuentras ahí que te abren la videollamada en un rincón, ¿no? Eh, del vestuario y les tienes que explicar, no, no, no. O sea, cuando vayamos a hacer esto tenemos que estar tranquilos, ¿no? Y tiene que ser un entorno adecuado. Entonces, a mí esto me sucedía quizá más al principio, ahora ya lo explico de entrada, ¿no? O sea, con el contrato terapéutico ya se lo explico
oye, mira, esto va a funcionar de esta manera, ¿no? Necesitamos pues, que tú estés en un lugar donde no haya gente que esté pasando, donde puedas estar tranquilo, donde sepas que no va a entrar nadie, que no va a salir nadie, ¿sí? Donde puedas tener la tranquilidad de hablar de todo aquello que sea necesario sin tener que medir tus palabras. Entonces, ahí es algo que es importante establecer. Ya os digo, en general, mi experiencia es que los deportistas valoran el presencial por encima del online, pero sí que es cierto que, bajo mi experiencia, habrá opiniones de todo. Pero también os digo que, sobre todo en deportistas profesionales, es difícil hacer presencial, ¿no? Muchas veces porque si los ficha pues, un club de fuera, etcétera, hay una distancia geográfica difícil de salvar, porque hay muchos desplazamientos por partidos, porque, ¿no? Pues los entrenamientos pueden ser variables, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo también con muchos futbolistas que están en esa etapa en la que estoy en el filial o en el tercer equipo de un equipo importante a nivel nacional. Y que lo que me piden es que, ostras, pues estoy en el tercer equipo, pero me están pidiendo que entrene con el filial o me están pidiendo que haga desplazamientos con el filial, etcétera. Entonces, muchas veces ella se llama de, no, pues 2 horas antes, oye, Sergi, es que me han llamado, tengo que ir a este entrenamiento. Bueno, pues no puede ser, no puede ser, ¿no? Entonces, eso quizá es algo que en psicología, en la psicología no convencional, pues también puede pasar, pero que cuando trabajamos con deportistas profesionales es algo que va a ser muy habitual, ¿no? Y no es que ellos no quieran, sino que hay mucha volatilidad a veces en los horarios de entrenamiento o en los compromisos, ¿no? Incluso publicitarios que puedan tener, etcétera. ¿De acuerdo? Luego os ponía este tercer punto de deportivo formal. Porque a mí también, bueno, fue como una duda, y quizás una duda que me va surgiendo cada cierto tiempo, bueno, cómo es la mejor manera de presentarnos a nivel de apariencia, ¿no? Normalmente el deportista, pues, entra en un entorno deportivo donde, pues, se relaciona con personas en chándal, etcétera. Entonces, a mí, ¿no? Pues a veces me resultaba, ¿no? Extraño de, ostras, ¿cómo me presento yo? ¿Voy también en chándal? ¿Voy, ¿no? De formal? ¿Voy, de qué manera voy? ¿No? Entonces, bueno, esto es algo que facilita mucho cuando estás en club, ¿no? Porque pues te dan la equipación del club, el chándal de paseo, y ahí pues se acaban los problemas, pero sí que es cierto que cuando hacemos consulta uno a uno presencial, pues puede ser un tema también a tener en cuenta. Yo al final es algo que lo que voy haciendo es según me sienta. Que creo que es una suerte, el hecho de poder hacer, ¿no? Pues una sesión en chándal y que no parezca raro, ¿no? Otros psicólogos no pueden. Pues mira, nosotros una de las singularidades de la psicología del deporte es que lo puedes hacer y no puede parecer tan raro, ¿no? O me desplazo, ¿no? Pues a ver un entrenamiento, pues me asimilo con aquellos, ¿no? Intento generar rapport en ese sentido, intento mimetizarme con el entorno del que quiero formar parte, ¿no? O si tengo que ir con un entrenador, pues lo que intento es eso, ¿no? De si ser que el entrenador va a hablar conmigo cuando salga del entrenamiento, pues voy a intentar hablar con él como si estuviera trabajando, ¿no? Con alguien que también es entrenador, ¿no? Y creo que es un poco también la manera que nosotros como psicólogos del deporte tenemos que evolucionar dentro del deporte, ¿no? Igual que, por ejemplo, el médico en el staff no va con la bata blanca o el fisio pues no va con la bata blanca, ¿no? Van con el chándal corporativo, pues nosotros de la misma manera, ¿no? Es como que nos tenemos que introducir dentro de ese contexto y, y también, ¿no? Pues romper todo lo que pueda ser una barrera, romper con ella, ¿no? Entonces, bueno, si yo me asimilo, ¿no? También en ese estilo con aquellos que voy a intervenir, creo que es algo que nos puede ayudar, ¿vale? Algo que también el contexto terapéutico puede... Bueno, puede alterar o que no, pues nos tenemos que adaptar es cómo es ese deporte, ¿no? Si el deporte es individual, es de pareja, es un deporte grupal, las maneras de intervenir van a ser muy distintas. Las barreras psicológicas que van a estar ¿no? En relación con ese deporte también van a intervenir de forma distinta. Entonces, tengo que saber moverme dentro de eso. Y el cuándo os lo ponía por la frecuencia. ¿No? Hay muchas veces que es establecer una frecuencia, como sí que hay, ¿no? Pues otras corrientes psicológicas que exponen frecuencias, ¿no?
de intervención, ¿no? Pues como más rígidas. Yo en mi caso, desde la psicología del deporte que yo aplico, de alguna manera es como que responsabilizo mucho al deportista, ¿no? Es como, o sea, yo me voy a esforzar mucho en el proceso, pero me voy a esforzar en el punto en el que tú te esfuerces, ¿no? En el sentido de que toda la expectativa que tú pongas en mí, yo la voy a poner en ti en el mismo nivel y todo el esfuerzo que tú pongas, yo lo voy a poner. Pero creo que algo importante es que nos vean como una muleta que puede servir mucho, pero si ellos lo hacen de forma activa, ¿no? Entonces, el cuando yo sí que recomiendo muchas veces, sobre todo en deportes de equipo, como tener una frecuencia quincenal, porque nos ayuda a tener algunos entrenamientos, ¿no? Y uno o dos partidos para ver cómo va evolucionando la cosa. Pero habrá otros momentos que por calendario competitivo, que por cómo está ese jugador o esa jugadora, nos interese verlo más a menudo. Y habrá otros momentos en los que, ¿no? Pues hay un descanso en la competición, pues también hay que darle lugar a ese descanso, ¿no? En el trabajo psicológico al deportista, ¿no? Para que no nos vea como una obligación, para que no nos vea, ¿no? Como, ostras, que tengo que ir a hacer aquello. Bueno, es adaptarnos y flexibilizarnos pues a cada situación y a cada contexto. Aquí os enseño, bueno, bueno, aquí es justo donde estoy haciendo la ponencia de hoy. La foto de arriba sería mi despacho, ¿sí? Y luego la foto aquí donde se ve un pasillo con unas camisetas, sería lo que conecta con el gimnasio. Donde yo trabajo es un centro todo dedicado al deportista, tanto deportistas en formación y como deportistas profesionales. Entonces ofrecemos servicios a todos los niveles, ¿no? Desde fisio, preparación física, psicología, nutrición, medicina deportiva, ¿de acuerdo? Entonces os lo pongo porque a mí también me parece importante en este sentido este contexto. Cuando algo que me han trasladado los deportistas con los que yo he trabajado, yo he tenido dos tipos de despacho. Anteriormente estaba en un despacho compartido con otros psicólogos, ¿no? Donde pues cada uno teníamos nuestro despacho. Y luego hice el cambio a este centro, ¿no? Donde estamos, digamos, como todas las disciplinas relacionadas con el deporte, estamos presentes. Y la experiencia de los deportistas ha sido muy positiva en el sentido de aquellos que se trasladaron, digamos, conmigo de una consulta a la otra, agradecer muchísimo el cambio en el sentido de, ostras, serio, es que aquí me encuentro en mi ambiente, ¿no? Aquí me encuentro realmente a gusto. Y pienso que eso también, ¿no? Es algo que nos puede ayudar a establecer un buen contexto terapéutico y un buen vínculo, que ahora también hablaremos de ello. ¿No? En este sentido, de alguna manera, pues recrear un entorno en el que el deportista se sienta a gusto, ¿no? Recrear un entorno, eso, pues que si yo soy futbolista o si y no, y veo que hay un lugar donde hay camisetas colgadas y entro, ¿no? Pues al despacho de mi psicólogo y en lugar de tener, ¿no? Pues el título ahí o la orla de psicología, pues no sé, tiene una camiseta de no sé quién que le ha firmado, etcétera. Esto va a ser algo que nos va a ayudar también, ¿no? A generar ese contexto y ese vínculo con los deportistas que vayamos interviniendo. Vale, respecto al vínculo terapéutico, para mí hay algo muy importante que es el hecho de trasladar que la psicología del deporte tiene que ser un proceso activo, ¿no? Entonces, para nada sirve que, bueno, que hablemos muchísimo de la sesión, que intentemos incorporar muchas técnicas y herramientas, que identifiquemos muchas cosas que nos pasan en pista durante la competición o durante los entrenamientos, pero que luego eso no tenga continuidad, ¿no? Y, por ejemplo, pues el deportista no haga el trabajo que se le pide entre sesiones, no haga los registros, ¿no? O no nos dé feedback de algún aspecto que le hayamos pedido, ¿no? Pues para estar en contacto y darle continuidad durante las sesiones a las variables que estamos trabajando. Entonces, yo, por ejemplo, hago mucho hincapié en eso, ¿no? En el aprovechamiento de las sesiones y en asegurarles, ¿no? Que todo aquello que hablemos, pues que será sobre todo confidencial, ¿no? Como desde la psicología convencional también, de que pueden estar tranquilos de que aquello que hablemos, pues será, que quedará aquí en el entorno terapéutico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en ese aspecto, como ya comentaba antes también con el contexto, ¿no? Eh, les doy mucha responsabilidad en ese sentido. Yo también me la doy, pero es como, esto lo tenemos que hacer juntos, lo tenemos que trabajar juntos, pero tiene que ser un trabajo diario. Entonces yo me lo llevo siempre mucho a su campo, ¿no? Bueno, imagínate que yo fuera un preparador físico. Si un día hablamos, no va a haber ningún tipo de resultado, pero si un día hablamos y tú aplicas todas aquellas cosas que hemos hablado todos los días hasta que nos volvamos a ver,
es posible que avancemos muy rápido, ¿no? Entonces, esa idea les queda mucho y les sirve, ¿de acuerdo? Respecto al vínculo terapéutico, también me parece importante el vínculo que se establece como psicólogos. Es un vínculo distinto, yo creo, a lo que respecto a la psicología convencional, por así llamarla, podemos establecer. Y nosotros llegamos a convivir mucho, según como con los deportistas, ¿no? Aunque sean deportistas que podamos ver en consulta privada, al final es un deportista que te puede pedir de que le acompañes a una competición o que vas a ir a hacer una observación, etcétera, y ya no estás compartiendo ese ratito de sesión, sino que estás compartiendo mucho más allá. Es posible que conozcas a sus familiares, es posible que conozcas a su pareja, es posible incluso que tengas que intervenir con esos familiares o con esa pareja. Y eso es algo que también le da mucho valor, ¿no? O sea, el hecho de ver a la persona, ¿no? Pues más allá de lo que pueda ser el deportista, es algo lo que le dan mucho valor, ¿no? O, por ejemplo, yo recuerdo a algún deportista que me ha dicho, ostras, Sergi, es que me tratas como si fuera, ¿no? Pues como una persona normal. Creo que me dijo algo así, ¿no? Digo, hombre, pero sí, o sea, no era mi intención no hacerlo. Digo, no, es que con otros profesionales como que noto que siempre hay mucho, ¿no? Como una distancia, ¿no? Incluso con el médico, etcétera. Dice, y contigo en este sentido, pues, ¿no? Es como hay una proximidad. Y eso es algo que nosotros debemos, ¿no? Pues aprender a generar de, si yo estoy trabajando con un deportista y me pide que le acompañe a una competición, por ejemplo, ¿no? O estamos ahí en el entorno de competición, yo en ese momento me tengo que mostrar más como persona, que quizá no tanto como profesional, en el sentido de mostrarle calma, ¿no? De darle un apoyo ahí. No voy a poder quizá hacer una gran contribución psicológica, sino lo que tengo que mostrar más es ese apoyo incondicional en ese sentido. ¿No? Validar mucho cómo pueda estar él, recordar lo que hemos trabajado en sesiones, pero va a ser en un entorno totalmente externo a lo que podría ser una consulta psicológica, ¿no? Entonces, ahí se da un vínculo distinto quizá respecto a la psicología convencional. Luego os ponía aquí también el tema de herramientas y contrato, porque yo, por ejemplo, algo que les pido mucho y que les insisto en lo del proceso activo, yo, por ejemplo, la primera sesión ya les doy una libreta pequeñita, ¿no? Digo, mira, yo te doy esta, que la puedes llevar en cualquier sitio, es una libreta A5. Para mí es muy importante, ¿no? Que empieces a identificar cosas, que vayamos identificando pensamientos, que ya vayamos registrando pensamientos, que si te viene un recuerdo de cualquier cosa, es decir, que cuando vuelvas a sesión tengamos material para poder hablar independientemente de lo que haya preparado, ¿no? Que, o sea, por mucho que tú les pidas, pues siempre tienes que tener, ¿no? Como, bueno, pues hoy vamos a hablar de esto o vamos a trabajar sobre esta área psicológica porque llevamos algunas competiciones, algunos partidos que las cosas no están yendo bien en este sentido y vamos a hacer hincapié en esto. Pero yo siempre les pido, ¿no? Como ese trabajo. Entonces, ahí a veces sucede bueno, que quizá no es lo que esperaban, ¿no? O no lo habían entendido así y hay veces que lo pueden aceptar mejor, otras veces no tanto. ¿De acuerdo? Y luego otro aspecto importante cuando trabajamos más en consulta privada, pero también cuando trabajamos con equipos, la relación con el entrenador. Hay muchas veces que esa relación no va a ser fácil si es el deportista el que viene a nosotros y si nosotros tenemos interés en ponernos en contacto con el entrenador. Yo tengo experiencias de todo. Hay entrenadores que te pones en contacto con ellos y no es como, sí, sí, Sergi, lo que tú nos digas, ostras, danos herramientas, recursos de cómo podemos mejorar, de cómo podemos trabajar esta situación. Y hay otros entrenadores pues, que pueden ser más escépticos, ¿no? O que pues, no van a estar tan colaboradores. Pero en cualquier caso, yo creo que es bueno, es un agente muy importante a tener en cuenta y creo que es un agente con el que nos tenemos que comunicar, con el que estar en contacto y con el que ¿no? Pues, generar sinergias que ayudan al deportista. Pero ya os digo, hay veces también que el deportista nos pide confidencialidad en ese sentido de no quiero no, que te pongas en contacto con el entrenador. Entonces yo también un poco dependiendo de la situación, de la demanda que se ha hecho, pues les pido permiso o no, ¿no? Ya veo que, pues, si por ejemplo es un conflicto en el entrenador, no va a tener mucho sentido, ¿no? Que yo me ponga en contacto con el entrenador según cómo, sino que pues, vamos a tener que trabajar esa relación entre ellos desde otro punto. Vale, respecto a la observación.
Para mí la observación, bueno, sería una de las cosas más ventajosas que tiene la psicología del deporte. O sea, es decir, en psicología del deporte tenemos la suerte de ver en el contexto natural, en su propio ecosistema, con las personas con las que estamos interviniendo, ¿no? Entonces, esto habitualmente no sucede, ¿no? En la psicología convencional. Nosotros podemos ir a un partido o con las posibilidades a nivel tecnológico que existen hoy en día poderlo ver en streaming, grabado de la manera que sea, pero lo cierto es que podemos observar, ¿no? de forma muy directa qué cambios de conducta, cómo se comporta, qué tipo de comunicación utiliza, cómo es la comunicación no verbal, cómo es la corporalidad de esa persona. ¿De acuerdo? De otras maneras, intervenir en psicología convencional no sería posible, ¿no? Si yo intervengo con una persona y uno de los objetivos de la terapia es que mejore sus herramientas, ¿no? De sus habilidades sociales, sus habilidades de comunicación, pues al final tengo que confiar en ese vínculo que establezco con ella, pero no lo voy a poder confirmar. En psicología del deporte sí, ¿no? Pues, si trabajamos con deportistas profesionales, semiprofesionales o incluso cuando a nivel de formación en etapas juveniles o junior, es fácil que los partidos se den en streaming, es fácil, ¿no? Que puedas ir como mínimo a consultar alguna acta, ¿no? O que tengas algún tipo de información siempre. Entonces, la observación, digamos que sería algo obligatorio. Yo siempre pido que si pueden que me envíen, ¿no? Pues material gráfico en este sentido, ¿no? De vídeos, etcétera. No necesito toda la competición, pero sí, pues eso, dos, tres, cuatro vídeos, ¿no? A tiempo corrido donde yo pueda verlos compitiendo, donde pueda ver las reacciones, donde pueda ver, ¿no? Pues si llevan a cabo sus rutinas, si no, donde pueda ver cómo está respirando, donde pueda ver de qué manera se está comunicando. Entonces, es una herramienta valiosísima, ¿no? Ya os digo, nos da la posibilidad de ver conductas en el contexto, de detectar, ¿no? Ciertas dinámicas de relación, tanto en deportes individuales como en deportes de equipo. Bueno, y de contrastar también, ¿no? Pues el discurso, ¿no? Versus a la conducta que tiene el deportista, ¿no? Es como el deportista puede tener un discurso que luego cuando lo vamos a ver al terreno de juego, a la pista o allá donde estoy compitiendo, dices, wow, ¿no? Es como lo que me comenta en sesión y luego lo que veo yo, es como son dos cosas distintas, ¿no? Vamos a trabajar esto porque quizá hay una distorsión ahí que deberíamos trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, esto también son dudas, ¿no? que hay que despejar antes de ir a observar a un deportista, ¿no? Y es como, bueno, ¿vamos al terreno de juego o no? Yo hay algo que me gusta ir, pero me gusta ser discreto, ¿no? Es como, si puede ser, pues que no me vean demasiado y tal, porque tampoco no quiero ser un agente ni mucho menos distractor, ni convertirme a veces, ¿no? En el amuleto de nadie. No, Sergi, vuelve a venir porque, ostras, el otro día viniste y jugamos genial. Y bueno, seguramente fue porque lo hicisteis bien, no porque estuviera yo. ¿De acuerdo? Entonces es importante despejar para mí estas dudas, ¿no? Bueno, ¿vamos primero o no? ¿Qué vamos a conseguir? ¿Qué queremos observar? ¿Desde dónde lo vamos a observar? ¿No? Es como, podría ser discreto, cómo se va a sentir el deportista. Luego también en parte tenemos que valorar si es rentable. O sea, el hecho de que yo me desplace hasta cierto punto durante cierto tiempo. ¿Qué hago? Eso es parte de mi trabajo. ¿Lo facturo todo ese tiempo como tal o no? Entonces, bueno, eso es algo que yo también como profesional me tengo que plantear. Lo puedo ver en streaming, ¿no? Como os comentaba antes, lo puedo ver grabado. Intento estar el día de los medios de comunicación también, que creo que es algo importante. Por ejemplo, cuando trabajamos con deportistas profesionales que pueden estar, ¿no? Pues, expuesto a cualquier medio de comunicación, pienso que también es una responsabilidad nuestra el hecho de estar mínimamente informados o de saber, ¿no? Como mínimo dentro de su deporte qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces, para mí la observación es muy importante, pero tenemos que saber ajustarla y tenemos que saber decidir cuándo va a ser necesaria. En mi caso, si voy a poder ser discreto o no, ¿no? Es como no quiero llegar allí ni ser muchas veces protagonista de nadie, ni que me vengan como a presentar mucha gente, ¿no? Si hay alguien más que conozco por ahí, sino simplemente, bueno, he venido a observar, a hacer mi trabajo y después me voy, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta.
Vale, bueno, aquí os pongo deportes, idiosincrasia y jerga. Y yo serían, todos estos deportes serían, bueno, las diferentes disciplinas en las que he intervenido, ¿de acuerdo? Son muchísimos, ¿eh? Lógicamente han habido temporadas en las que he intervenido más o menos, en algunos solo han sido casos concretos, en otros han sido pues trabajando con entrenadores o con deportistas individualmente o con clubs o incluso con alguna federación. Sí que es cierto que lo que os comentaba al principio, ¿no? Como esa trayectoria de vida personal y deportiva, a mí en esto me ayudó mucho, porque, ¿no? Pues yo era, por ejemplo, era un niño que veía pocos dibujos animados y muchos deportes, ¿no? O sea, entre dibujos animados y un partido de balonmano, no me preguntéis por qué, pero yo me miraba el partido de balonmano. Entonces, eso me ha dado también herramientas de, vale, sí, esto es pasivo, esto no, no es como te da cierto acercamiento al deportista en el sentido de que él te habla, ¿no? Y tú sabes responderle, y porque hay muchos que a veces que pobres, ¿no? Pues lo que te están explicando algo y dice, bueno, pero entiendes de por qué esto es. Digo, sí, 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 no, entiendo el contexto, entiendo las normas, no te preocupes, ¿no? Como diciendo, tira millas que te voy siguiendo el hilo. Entonces, es importante, pues eso, saber mínimamente del deporte, saber cuál es la cultura, cuál es la idiosincrasia, cuál es la jerga, cuál es el vocabulario de ese deporte, en qué ambiente se mueve, cuáles son los referentes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, bueno, resido en Tarrasa. En Tarrasa, por ejemplo, somos un poco como lo que sería la cuna del hockey hierba aquí en España, ¿no? O sea, como en unos 5 kilómetros a la redonda hay 5 clubes de hockey hierba, que creo que, no sé, si en el resto del mundo pasa, me parece extraño, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en España hay diferentes clubes, pero todos no, pues muy alejados de entre ellos, en diferentes comunidades autónomas, etcétera. En cambio, aquí es como un poco un centro neurálgico, ¿no? De hecho, pues la Federación Española tiene aquí una de sus sedes, ¿no? Y hay un contexto en el que tienes que saber, ¿no? Qué es lo que se mueve, porque es fácil, pues, que te lleven demandas de este tipo, ¿vale? O de otros deportes, ¿no? Pues como pueda ser waterpolo. Entonces, eso es algo que en lo que tenéis que saber moveros, ¿no? De, bueno, yo en mi entorno, ¿qué tipos de demandas me pueden llegar, ¿no? ¿En qué me puedo formar? Claro, a mí, por ejemplo, hay veces que una demanda, sobre todo cuando trabajas con árbitros, a mí me ha obligado a leerme según qué reglamento. Vale, que quiero saber exactamente qué es lo que me está explicando. O mirarme un partido, ¿no? Pues intentando ser yo quien arbitre entre comillas, ¿no? O quien intente, ¿no? Como anticiparse, vale, ahora han pitado esto por este motivo, etcétera. Entonces, hay que conocer el deporte y para mí, por ejemplo, esta parte es apasionante, es una de las cosas que más me gusta, ¿no? El hecho de poder tener todo este conocimiento, toda esta cultura deportiva. Habrá quien le parezca un detalle menor, pero para mí es algo pues bueno, que es primordial en este sentido. Entonces creo que esto es otro de los puntos en los que también nos tenemos que formar. Por ejemplo, otros psicólogos que se especializan, ¿no? Como muchísimo en un deporte y es fantástico, ¿no? Porque también te da muchas posibilidades de trabajar a un nivel muy, muy profundo. Pero yo en mi caso, ¿no? También por historia personal, pues que he probado esos diferentes deportes, ¿no? Y pues he ido probando muchas cosas, me encuentro cómodo en esa variabilidad. Otra de las cosas importantes es la creatividad en consulta, ¿no? O sea, es decir, em, o sea, tenemos un poco como que adaptarnos al deportista, ¿no? Y adaptarnos muchas veces como que está mal visto, ¿no? Entonces, adaptarnos no es que estemos improvisando ni mucho menos, sino que estamos flexibilizando aquello que nos aporta la evidencia científica o aquello que nos aporta, aquello que sabemos que funciona, pero que lo tenemos que aplicar a un determinado contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo la variable del nivel de activación la voy a trabajar de formas distintas con personas distintas que no tienen ritmos psicológicos distintos, que el ritmo psicológico de su deporte es diferente, que la estructura de la competición es totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, hay competiciones como sería la esgrima que tiene pues una estructura de competición muy concreta, ¿no? Donde hay una pool inicial, donde se hacen pequeños grupos ¿no? Entre los participantes. Entonces, a partir de ahí, todos compiten contra todos con muy poco tiempo
entre combate y combate y que luego ya pasan, ¿no? Pues a rondas de KO directo. Claro, eso es una estructura de competición que a mí lo que me obliga es a saber, bueno, qué valor tiene la derrota, ¿no? En este deporte. Completamente distinta, es un valor menor. No es lo mismo perder un partido de fútbol, ¿no? Que ya no puedo recuperar ese resultado, que perder, ¿no? Pues un combate de esgrima, ¿no? Lo que tengo que hacer es como, bueno, he perdido, pero tengo que estar rápidamente preparado de cara al siguiente. Eso va a hacer que las variables psicológicas sobre las que yo intervengo, el nivel de activación, la concentración, la confianza, la motivación, las trabaje de forma distinta. Y las voy a trabajar de forma distinta, quizá tanto dentro de consulta como fuera de ella, ¿no? Esa creatividad va a tener que estar también presente, pues, sobre todo en la adaptación de herramientas, ¿no? Bueno, quizá yo quiero aplicar respiración con cierto deportista, pero vale, resulta que es muy difícil de hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, tengo que de alguna manera buscarme la vida para poder encajar los recursos dentro de la competición, dentro de los entrenamientos. Y es algo que también, igual que el punto anterior, me parece apasionante en este sentido, ¿no? Bueno, es como, bueno, tengo un problema, hacemos un poco como de ingenieros ahí de la conducta, de, bueno, tengo un problema que tengo una posible solución, pero tengo que mirar de encajarla, ¿no? Es como hay algunas aristas que no me acaban de encajar y yo tengo que mirar de que entre aquí. Entonces, para mí es como una parte muy, muy divertida y también una parte también que genera desafío en este sentido. Vale, otro aspecto a comentar, ¿no? Es que, bueno, muchas veces se habla pongo este ejemplo de élite y salud mental, porque hay muchas veces que o hay cierta disparidad de opiniones, ¿no? Respecto a si los psicólogos del deporte, ¿no? Pues debemos trabajar en salud mental o no. Bueno, para mí lo que está claro es que el psicólogo del deporte es como la piedra angular del trabajo en prevención, ¿no? De mantener una buena salud mental. Entonces, en población general, hablaríamos que la prevalencia de ansiedad y depresión estaría en torno al 19-34%, sí, en población general a nivel de deportistas hablo. Esa depresión, esos síntomas ansiosos, esos síntomas depresivos, se ven afectados todavía más, ¿no? Por ciertas circunstancias deportivas, ¿no? En el caso de el sexo femenino, que es algo que, ¿no? que ya sucede también en población general, pero también por las lesiones, por deportistas que tienen un bajo nivel socioeconómico y las dificultades que eso le comporta, por un sueño o una higiene del sueño deficiente, los procesos de retirada, el hecho de hacer un deporte individual, ¿sí? Todo eso son factores que lo que hacen es aumentar los índices de ansiedad y depresión, ¿de acuerdo? Entonces, una gran parte del trabajo de los psicólogos deportivos es trabajar en esta línea, ¿no? En esa prevención de que esto no aparezca. Y de hecho, ¿no? Pues también la investigación nos dice eso, que uno de los mayores factores protectores en este sentido es la intervención psicológica. Es decir, cuando un deportista, nosotros empezamos a trabajar con él desde el inicio, ¿no? Una vez que ha pasado ciertas dificultades y se lo que genera algún tipo de sintomatología, es algo que tiene muy buen pronóstico, ¿no? De que haya un profesional trabajando con él, de la misma manera que también el soporte social, que ese deportista, ¿no? Pues que tenga diferentes personas o diferentes ámbitos sociales en los que apoyarse, ¿no? Pues amigos, pareja, familia, etcétera, o que también tenga otras áreas de desarrollo, ¿no? Más allá de la deportiva, pues que tenga la académica, que tenga un hobby, ¿no? Que le apasiona, al que le dedica tiempo son cosas que debemos saber y sobre las que debemos trabajar. ¿De acuerdo? Nada, acelero un poquito, que veo que me estoy alargando más de lo que debería, que me han pedido que deje ahí en un cuarto de hora, 20 minutos de preguntas. Luego yo creo que también que debemos tener conocimientos complementarios, que es, ¿no? Lo que os decía de esa formación complementaria que os comentaba que yo he ido realizando, especializada, ¿no? Pues en técnicas o en herramientas para aplicarlas a la psicología, pero también como psicólogos del deporte estamos, yo creo que obligados a tener conocimientos básicos, por ejemplo, sobre entrenamiento físico. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber que cuando un atleta nos está hablando de que está en semana de recuperación o en semana de acumulación o en semana de transferencia, tenemos que saber de qué conceptos nos habla, ¿no? O tenemos que saber, ¿no? Pues
que las cargas, ¿no? Que, pues, que está llevando a cabo en los entrenamientos, pues yo también tengo que de alguna manera estar en contacto con ese entrenador para saber cómo intervenir y qué intervenir en cada momento. Si eh, un atleta está en una semana de carga, ¿no? Con mucha acumulación, mucho volumen de entrenamientos, supongamos un atleta que tiene mucho volumen de kilómetros, pues quizá a lo mejor va a ser traspasar la siguiente sesión a otra semana, ¿no? Es como, bueno, descansa, ahora lo que priorizamos es que tú descanses, ese entrenamiento invisible, la semana que viene ya nos vemos que estarás en una semana, ¿no? Pues más tranquila y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar lo que sea necesario. Conocimientos en nutrición. No les tenemos que recomendar a los deportistas, ¿no? Absolutamente nada, porque para eso, ¿no? Pues están los nutricionistas que van a hacer muy bien su trabajo, pero sí que tenemos que saber detectar qué es lo que serían conductas de riesgo, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo esa labor preventiva que os comentaba, ¿no? También saber, pues, algo de lesiones sobre las lesiones, qué tipos de pronósticos van a tener, qué tipos de tratamientos, esos tratamientos, si son invasivos o no, para saber cómo van a poder afectar al deportista, es algo sobre lo que también tenemos que tener un conocimiento básico, ¿no? O sobre, ¿no? Pues tema de dopaje también es algo que tenemos que tener, ¿no? En cuenta, de, pues, cuáles son las normativas, qué es lo que sucede, sí, para poder acompañar, ¿no? También al deportista y poder asesorar, ¿no? En caso de que se dieran procesos asociados al dopaje. Y aquí, por último, bueno, os he puesto también como situaciones habituales que nos podemos encontrar, ¿no? De, pues, el costing terapéutico, ¿no? Que he puesto aquí de, ostras, de repente estoy, ¿no? Pues trabajando con un deportista, estamos haciendo sesiones y llega un día que no se presenta sesión y no sabemos nada más, ¿no? Entonces ahí empiezan una serie de dudas que cuando no tienes mucha experiencia, pues te planteas, ¿no? Muchas preguntas. ¿Lo he hecho bien? ¿No? ¿Le habrá servido de algo mi ayuda? ¿Creerá que no hemos trabajado lo suficiente? Etcétera, ¿no? Y bueno, simplemente yo creo que muchas veces hay que aceptar eso de que habrá deportistas a los que podemos ayudar muchísimo, otros no tanto, otros que quizá no era el mejor momento para poder ayudarles, ¿no? Simplemente que otros, pues, no sé, por otros motivos no pueden acabar viendo a consulta. Muchas veces también lo que pasa es que reaparecen al cabo del tiempo de, no, como estaba mejor, pues decidí que ya no era necesario, pero luego me he dado cuenta, ¿no? Pues que era importante, pues, haber terminado el proceso, etcétera, ¿no? Y es una situación que nos podemos encontrar, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que quieran que hagamos, ¿no? Sesiones express, ¿no? Como muchas veces me ha pasado, ¿no? De que te llama alguien, no, mira, es que a ver si nos puedes ayudar porque este sábado tenemos un combate una vez, ¿no? Como me pasó con una boxeadora que me llaman de un martes o un miércoles para un sábado porque tenía miedo para ir a boxear y fue como, wow, ¿no? Es como, yo mi recomendación es que no vaya a boxear en estas condiciones, pero trabajarlo de aquí al miércoles y que pongáis en mí unas expectativas, unas esperanzas de poder solucionar esto, yo como profesional no lo acabo de ver, ¿no? O situaciones a veces que nos encontramos, ¿no? De compañeros de un mismo equipo que te vienen de forma individual a consulta y, bueno, tienes que mirar ahí un poco, bueno, hasta qué punto es ético poder intervenir con los dos o no, si son motivos de consulta distintos, si, por ejemplo, son incluso jugadores que pueden coincidir, ¿no? En una misma posición, etcétera. Y puede haber a veces situaciones, entre comillas, como divertidas, ¿no? O poco habituales que desde otras perspectivas psicológicas no encontraríamos. ¿De acuerdo? Y nada, bueno, esto sería, ¿no? Como un gran repaso de temas, de aspectos que serán, pues, más abordados y entrados en profundidad y de forma, ¿no? Pues también mucho más académica durante el máster, en los que entraremos mucho más al detalle, ¿vale? Pero yo lo que os quería dar era, pues, una visión global de cuál es la aplicación de la psicología del deporte en el día a día y cómo trabajamos los psicólogos del deporte y qué situaciones nos encontramos. Así que nada, pues nada, muchas gracias por vuestra atención para aquellos que habéis estado online, para aquellos que lo veréis más adelante. Espero haberos aportado una visión global de los conocimientos que se darán durante el máster. Y nada, aquí dejamos esta comunicación. Que vaya muy bien, gracias.